La niebla se rompe de golpe. Un cuerpo de 7 toneladas irrumpe desde la penumbra. El suelo tiembla y el aire se corta cuando los cuernos pasan a centímetros del pecho del depredador. El Tyrannosaurus Rex se detiene en seco, no por miedo, sino por cálculo. El barro aún gotea de su mandíbula cuando entiende algo esencial. Este animal no está huyendo, está apuntando. Durante décadas nos contaron una historia simple, un gigante carnívoro frente a una presa condenada. Un final inevitable, pero esa narrativa nunca fue real. El Triceratops no era una víctima pasiva, era un tanque viviente, una masa de músculo y hueso diseñada no para escapar, sino para matar. Cada paso suyo hacía vibrar el suelo, cada exhalación llenaba el aire de un olor metálico, denso, cargado de tensión. El Triceratops baja la cabeza lentamente y alinea sus cuernos como lanzas. Más de 1 metro de hueso macizo, endurecido por la evolución, apuntando al punto más vulnerable del rey de los depredadores. El T-Rex lo sabe. Un solo error, un ángulo mal calculado, y esos cuernos podrían atravesar las costillas, colapsar los pulmones, incluso perforar el corazón. Esto no es una persecución, es un duelo frontal entre dos armas biológicas. Durante millones de años, estos dos animales no solo compartieron territorio, evolucionaron el uno contra el otro. Las cicatrices halladas en fósiles reales cuentan una historia incómoda. El Triceratops no solo resistía ataques, en ocasiones los devolvía con consecuencias fatales. El supuesto rey del Cretácico se veía obligado a rodear, medir distancias, esperar, porque atacar de frente podía significar la muerte. Aquí no hay héroes ni villanos, solo estrategias opuestas llevadas al límite de la biología. Fuerza bruta contra defensa letal, y una pregunta que derrumba el mito clásico: ¿quién cazaba realmente a quién? Para entender esta rivalidad brutal, hay que abandonar la leyenda y entrar en la biomecánica, en el arte de desactivar al enemigo antes de que él te atraviese primero, porque en este campo de batalla la fuerza no decide al ganador. La precisión, sí. El Triceratops no necesitaba velocidad para dominar el campo de batalla. Su poder comenzaba con la masa. Hasta 9 toneladas de músculo compacto avanzando sobre 4 patas ancladas al suelo como columnas. Cada paso no solo desplazaba tierra, transmitía una fuerza brutal directamente desde el suelo hasta los cuernos. En términos biomecánicos, no era un herbívoro, era un proyectil viviente que se movía despacio, porque no necesitaba moverse rápido. Su cuello era el verdadero motor, una estructura corta, gruesa, reforzada por algunos de los músculos más potentes jamás vistos en un dinosaurio terrestre. No estaba diseñado para flexibilidad, sino para estabilidad absoluta. Cuando el Triceratops bajaba la cabeza, todo su cuerpo se convertía en una sola línea de empuje. Masa, músculo y hueso alineados para una función clara: perforar. No había gestos defensivos en esa postura. Era una declaración de intención. Los cuernos, a menudo representados como simples adornos, eran armas letales. Más de 1 metro de longitud, con una sección transversal capaz de resistir impactos extremos sin fracturarse. Su orientación no era casual, apuntaban hacia adelante y ligeramente hacia arriba, exactamente en la trayectoria del pecho y abdomen de un depredador del tamaño del T-Rex. Estudios de desgaste y microfracturas revelan que no se usaban solo en disputas entre individuos, sino en impactos violentos, repetidos, contra objetivos grandes y resistentes. Y luego estaba el collar óseo. Ese enorme escudo que rodeaba el cuello y la cabeza no era solo una armadura pasiva, funcionaba como un estabilizador estructural, absorbiendo impactos, redistribuyendo fuerzas y protegiendo los vasos sanguíneos críticos. Cuando el Triceratops embestía, el collar evitaba que su propio cuello colapsara bajo la fuerza del choque. Era ingeniería evolutiva en estado puro, protección, soporte y señal visual de poder, todo en una sola estructura. Frente a esto, el T-Rex no veía a una presa fácil, veía un muro móvil capaz de matarlo con un solo movimiento preciso. Para el depredador, el Triceratops no representaba comida segura, sino riesgo extremo. Un error de cálculo, un ángulo equivocado, y el rey de los carnívoros podía terminar atravesado, sangrando en el suelo. Antes de que el T-Rex pudiera morder, tenía que sobrevivir al primer impacto. Y esa era, quizás, la parte más peligrosa del combate. La pregunta no es hipotética,
está escrita en hueso. Imagina el momento exacto del impacto. El Triceratops no embiste a ciegas. Empuja con todo su cuerpo en una línea perfecta. La energía acumulada por toneladas de masa en movimiento se concentra en dos puntos afilados. No es una cornada rápida, es una perforación sostenida. Los cuernos no cortan, atraviesan. La anatomía del T-Rex revela una verdad incómoda. Bajo esa caja torácica colosal no hay una armadura impenetrable. Entre las costillas existen ventanas naturales, espacios donde los órganos vitales quedan expuestos a un ángulo preciso. Los pulmones ocupan gran parte del torso, y el corazón, aunque profundo, no está fuera del alcance de una embestida frontal bien alineada. Un cuerno entrando por debajo del pecho podría colapsar el sistema respiratorio en segundos. La evidencia fósil respalda esta posibilidad. Se han encontrado cuernos de Triceratops con fracturas cicatrizadas y esqueletos de T-Rex con lesiones compatibles con impactos penetrantes. No son marcas superficiales. Son heridas traumáticas, infligidas con suficiente fuerza como para deformar hueso macizo. Esto no es teoría. Es registro de combate real. Desde un punto de vista biomecánico, el Triceratops tenía ventaja en el primer movimiento. Su centro de gravedad bajo y su postura estable le permitían absorber el choque sin perder equilibrio, mientras que el T-Rex, bípedo, debía comprometer su estabilidad al acercarse. Si el depredador calculaba mal la distancia o el ángulo, la consecuencia podía ser inmediata y definitiva. Por eso el T-Rex rara vez atacaba de frente, no porque no pudiera morder, sino porque no podía permitirse recibir el golpe. En ese instante crítico, antes de que la mandíbula entrara en juego, los cuernos decidían el destino del combate, y en más de una ocasión lo decidieron a favor del herbívoro. La idea de un T-Rex invencible se rompe aquí, porque en este enfrentamiento, el primer error no se paga con una herida, se paga con la muerte. Para el Tyrannosaurus Rex, acercarse a un Triceratops no era un acto de dominio, sino de riesgo calculado. Cada paso hacia adelante exponía su torso, obligándolo a entrar en el alcance exacto de los cuernos. Atacar de frente era impensable. El depredador más poderoso de su era estaba atrapado por una paradoja brutal. Tenía el arma definitiva, pero no podía usarla sin ponerse en peligro mortal. La mordida del T-Rex era una maravilla biomecánica. Más de 50.000 newtons de fuerza capaces de aplastar hueso como si fuera madera húmeda. Pero esa fuerza solo servía si lograba cerrar la mandíbula sobre el objetivo correcto. Para hacerlo, debía posicionar su cabeza a la altura del cuello o del torso del Triceratops, una zona protegida por cuernos, collar óseo y pura masa. El margen de error era mínimo, y el castigo por fallar, irreversible. Por eso el T-Rex cazaba con la cabeza baja y el cuerpo ladeado, desplazándose en semicírculos. No embestía, observaba, esperaba una apertura, un movimiento en falso, un desequilibrio. Cada segundo prolongaba el enfrentamiento, drenando energía de ambos animales, pero el tiempo jugaba en contra del herbívoro. Mantener la postura defensiva exigía un esfuerzo constante, un pulso de fuerza que no podía sostenerse indefinidamente. La inteligencia depredadora del T-Rex se manifiesta aquí. No buscaba el cuello ni el vientre en un ataque desesperado. Buscaba control, un empujón lateral, un mordisco rápido que no comprometiera su pecho. El objetivo no era matar de inmediato, sino crear caos, forzar al Triceratops a moverse, romper la alineación perfecta de sus cuernos, porque en el momento en que esa línea se quebraba, el tanque dejaba de ser invencible. Este no era un choque de fuerza bruta contra fuerza bruta, era una partida letal de posicionamiento. El T-Rex necesitaba convertir el enfrentamiento frontal en un combate asimétrico. Si lograba desplazar al Triceratops, hacerlo girar, cansarlo, entonces la mordida más poderosa de la historia terrestre podría, por fin, entrar en juego. Hasta ese instante, el rey de los depredadores no dominaba la escena, la sobrevivía. El collar óseo del Triceratops parece, a primera vista, una fortaleza inexpugnable. Un abanico de hueso macizo rodeando el cuello, protegiendo arterias, músculos y la base del cráneo. Durante años se pensó que su función era puramente defensiva, una muralla diseñada para detener mordidas. Pero el registro fósil cuenta otra historia, mucho más violenta. El T-Rex no mordía al azar.
Cuando lograba acercarse lo suficiente, apuntaba a ese collar con una intención clara, no para atravesarlo por completo, sino para romperlo. La mandíbula del Rex, cerrándose con una fuerza capaz de pulverizar hueso, podía fracturar el frill, astillarlo, arrancar secciones enteras. No era un golpe mortal inmediato, pero era devastador. Cada fractura comprometía la estabilidad del cuello. Cada mordida reducía la capacidad del Triceratops para mantener la postura defensiva. Las pruebas están ahí. Collares óseos con marcas de dientes perfectamente alineadas con la dentición del T-Rex. Algunas muestran signos de cicatrización, evidencia de individuos que sobrevivieron al ataque. Otras no. En esos casos, la fractura del frill no fue el final, pero sí el principio del colapso. Sin ese escudo funcional, el Triceratops perdía algo más que protección, perdía control. Biomecánicamente, el collar funcionaba como un contrafuerte. Distribuía las fuerzas generadas por los cuernos a través del cráneo y el torso. Cuando el frill se dañaba, esa distribución se volvía ineficiente. El cuello comenzaba a fallar. Mantener los cuernos alineados exigía más energía, más esfuerzo, más tiempo. Y el tiempo, en este combate, era un lujo que el herbívoro no podía permitirse. Aquí el combate cambia de naturaleza. Ya no se trata de matar o morir en un solo impacto, sino de desgastar. El T-Rex entendía que no podía ganar de inmediato, pero sí podía debilitar. Cada mordida al collar era un paso más hacia la desactivación del arma más peligrosa del Triceratops. Cuando el escudo empezaba a ceder, el tanque dejaba de serlo, y el depredador, por primera vez, comenzaba a inclinar la balanza a su favor. Cuando el combate se prolongaba, la fuerza bruta dejaba de ser suficiente. El T-Rex lo sabía. Su objetivo ya no era enfrentarse a los cuernos, sino neutralizarlos. Atacar al Triceratops requería una secuencia precisa de movimientos: empujar, morder, retroceder, volver a entrar. Cada contacto buscaba el mismo resultado: romper el equilibrio de un cuerpo diseñado para resistir de frente, no desde los costados. El Triceratops dependía de una postura perfecta. Mientras sus 4 patas permanecieran firmes y su cabeza alineada, seguía siendo letal. Pero ningún animal de ese tamaño puede mantener una defensa absoluta indefinidamente. El cansancio se acumulaba en los músculos del cuello y los hombros. La respiración se volvía pesada, y en el instante en que una pata resbalaba en el barro o el cuerpo giraba unos grados de más, la geometría del combate cambiaba. El T-Rex aprovechaba ese instante. Con su masa corporal, embestía lateralmente, no para matar, sino para desplazar. Un empujón bastaba para obligar al Triceratops a recolocar las patas, a levantar la cabeza, a perder la alineación crítica de los cuernos. Era un segundo, tal vez menos. Pero en ese segundo, el herbívoro dejaba de ser un arma perfectamente orientada y se convertía en un objetivo vulnerable. Si el Triceratops caía, todo terminaba. Levantarse con varias toneladas de peso, heridas abiertas y un depredador encima era casi imposible. Incluso sin caer por completo, un desequilibrio profundo podía ser suficiente. El T-Rex necesitaba ese momento de caos para lanzar la mordida decisiva, buscando el cuello, la base del cráneo o el torso desprotegido. Este era el verdadero arte del combate. No una explosión de violencia inmediata, sino una guerra de desgaste, precisión y paciencia. El T-Rex no vencía por fuerza absoluta, sino por entender algo fundamental. No hacía falta destruir al enemigo de una vez, bastaba con desactivarlo. Y cuando eso ocurría, el enfrentamiento más peligroso del Cretácico llegaba, por fin, a su desenlace. Cuando el polvo finalmente se asentaba, rara vez había un vencedor limpio. A veces, el Triceratops yacía inmóvil, su armadura rota, los cuernos aún manchados de barro y sangre. Otras veces, era el T-Rex quien se alejaba cojeando, con heridas profundas que nunca sanarían. El campo de batalla no coronaba a un rey, dejaba cicatrices. Y esas cicatrices son las que han llegado hasta nosotros. El registro fósil revela un dato inquietante. Muchos Tyrannosaurus Rex adultos presentan lesiones graves, fracturas y marcas de combate que solo podían haber sido infligidas por presas capaces de defenderse. El Triceratops estaba entre las más peligrosas. No era un fracaso evolutivo ni una víctima pasiva.
Era uno de los herbívoros más letales que jamás haya pisado la tierra, perfectamente equipado para matar a su principal depredador. Esta rivalidad no fue un accidente, fue una carrera armamentística biológica. Cuernos más largos y resistentes, mandíbulas más potentes, collares óseos reforzados, estrategias cada vez más refinadas. Durante millones de años, cada encuentro mortal moldeó la anatomía de ambos animales. No sobrevivían los más fuertes, sino los que cometían menos errores. La imagen del T-Rex como un monstruo invencible se desmorona aquí. Su grandeza no residía en la brutalidad, sino en la cautela, en la capacidad de evaluar riesgos extremos y elegir cuándo atacar y cuándo retirarse. Del mismo modo, el Triceratops deja de ser un simple herbívoro para revelarse como un combatiente formidable, capaz de invertir los roles tradicionales de cazador y presa. Al final, esta no es la historia de quién ganaba siempre. Es la historia de por qué ambos eran tan peligrosos. En el mundo real, la naturaleza no premia la fuerza ciega, premia la estrategia, la precisión y la capacidad de sobrevivir al encuentro más brutal imaginable. Y en esa rivalidad no hubo vencedores absolutos, solo supervivientes.